Buenas tardes. Mi nombre es Guido Arnoldo Rodríguez Torrente. Soy ingeniero de sistemas con especialización en gerencia informática. Hoy quisiera tocar el tema de qué debemos enseñar y por ende qué debemos evaluar. Quisiera comenzar por recordar que uno de los aspectos al que menos atención se le prestan ciertos modelos educativos es el relacionado con determinar e identificar aquellos factores puntuales como qué es lo que se debe enseñar y qué es lo que se debe evaluar. Las experiencias durante el tiempo en que he sido tanto estudiante como docente han terminado por convencerme de que si estos factores se analizaran fría y objetivamente, dicho análisis nos tendría que llevar irremediablemente a un cambio de fondo en los currículos que se han venido aplicando a través de los años en los diferentes niveles educativos. Los modelos que hemos venido utilizando nos han acostumbrado a evaluar el nivel de enseñanza más que el nivel de aprendizaje. Observamos la cantidad de conocimientos transmitidos y dejamos de lado la revisión de la profundidad de los mismos. En una palabra, damos más importancia a la cantidad que a la calidad. Para nadie es un secreto que los modelos evaluativos heredados de generaciones anteriores presentan grandes falencias y han traído como consecuencia que el alumno aspire solo a obtener un determinado valor numérico que le permita aprobar cada asignatura, pero dejando en un segundo plano la necesidad de apropiarse del conocimiento de una manera adecuada, y no solo por salir del obstáculo que supone tener que alcanzar una cierta calificación numérica. Es muy frecuente en nuestro medio ver cómo nuestros alumnos estudian para pasar la materia, inmediatez en la adquisición del conocimiento, pero sin profundidad alguna en el mismo, situación que conlleva a que en un lapso de tiempo muy breve lo estudiado ya no se recuerde con la suficiente claridad. En casos muy puntuales, como en el aprendizaje de las matemáticas, por ejemplo, encontramos no pocas veces que si bien el estudiante aprende la mecánica del desarrollo de las operaciones, presenta grandes vacíos a la hora de analizar el cómo y el cuándo debe aplicarlas, convirtiendo ese aprendizaje previo, el cual con casi total seguridad fue evaluado con una calificación positiva, en un proceso frío y para nada práctico, al no estar en capacidad de articular su utilización en la solución de problemas. Y es aquí donde entramos en el campo de la metacognición, al establecer un vínculo directo entre lo que el estudiante sabe y las actividades que está en capacidad de desarrollar con ese conocimiento para solucionar un problema determinado. Menciona Piaget que el desarrollo progresivo y constructivo de la inteligencia del niño no es biológico ni hereditario, sino que por el contrario es algo interno, que no obedece a ningún plan preconcebido, pero que estimula la innovación basándose en los avances previos alcanzados, y plantea igualmente el hecho de que los estímulos externos activan el deseo de aprender, generando lo que se ha llamado un conflicto cognitivo, que lleva a un cierto desequilibrio, motivando al estudiante a activar una serie de procesos que terminan por hacerlo recuperar el equilibrio perdido. Muchos de los docentes se han limitado a ser transmisores de información. Mea culpa. Nos hemos limitado en muchos casos a ser transmisores de información, convirtiendo a sus estudiantes en meros receptáculos de datos, fechas, conceptos, mecánicas de desarrollo, etc., pero incapaces de ayudar a construir el conocimiento e incapaces de entender lo que el sistema en realidad requiere de ellos. Igualmente, si nuestro sistema de enseñanza se centra en la experiencia, debemos tener la suficiente capacidad de discernimiento para darnos cuenta de que no todas las experiencias son verdaderas ni positivas, lo que las convierte en muchos casos en antieducativas, y por tanto no todas son dignas de ser tenidas en cuenta, al no aportar
nada bueno al proceso de enseñanza-aprendizaje. Es por lo anterior que se puede asegurar que el problema de una educación basada en la experiencia es tener o no tener la capacidad de seleccionar aquel género de experiencias presentes que vivan fructífera y creadoramente en las experiencias siguientes. Dicho en otras palabras, toda experiencia debe preparar a un individuo para posteriores experiencias de una calidad más profunda. Esto se puede traducir como el verdadero sentido del crecimiento conlleva una continuidad y una reconstrucción de la experiencia. De acuerdo con lo planteado, se considera un craso error pensar que una nueva adquisición de cierto cúmulo de conocimientos de aritmética, física, química y otra gran cantidad de materias que se transmiten al estudiante deben estudiarse por el solo hecho de que podrían llegar a ser útiles en algún momento dado del futuro. Se debe fomentar en el estudiante su deseo de apropiarse del conocimiento porque es importante hoy, en este momento, en su presente, y no dejar la sensación de duda de si llegará a importar o no en un futuro incierto. En la tarea titánica a que se ve abocado el docente, a que nos vemos abocados los docentes del siglo XXI, debemos plantearnos estrategias, como las defendidas por algunos pedagogos e investigadores, como podría ser el plantear al estudiante problemas reales, para motivarlos a que busquen soluciones reales. Fomentar en el estudiante igualmente la observación del desarrollo de esas soluciones a ciertos problemas por parte de otros compañeros, fomentando el trabajo en equipo, fomentando la observación, fomentando la crítica constructiva, fomentando la discusión de posibles soluciones de manera proactiva. Debemos igualmente incentivar la autorregulación. Debemos convertirnos en pioneros motivacionales. Y acá debemos recordar que la motivación es factor y principio de la pedagogía tradicional. Y cada día está más vigente este concepto. Debemos convertirnos en motivadores de nuestros alumnos. Nuestro encargo social, el futuro de nuestras respectivas patrias, está en nuestras manos. Tenemos que motivarlos a ser gente de bien, gente productiva, gente capaz. Bueno, creo que si analizamos qué debemos enseñar, ahora analicemos cómo debemos evaluar. Considero, desde un punto de vista muy personal, que evaluar con un frío número, sin incentivar la necesidad de aprender, está convirtiendo a nuestro estudiante, a nuestro alumno, a nuestro encargo social, en un receptáculo frío, que va muy seguramente a estudiar por pasar, no va a estudiar para aprender. Y esa es la tarea en la que nosotros debemos tener muchísimo cuidado. Salgámonos un poquito de los esquemas. Analicemos que estamos viviendo una época en la que el futuro se está construyendo. Entonces, cuando evaluemos, seamos conscientes de que la tarea que tenemos no se debe limitar a colocar el número. Miremos qué aspectos vamos a tener en cuenta en cada caso particular. Miremos qué situación rodea la capacidad o incapacidad de un alumno para apropiarse del conocimiento antes de colocar aquel frío número, que en muchos casos genera dolor y genera rechazo al deseo de estudiar. Gracias.